Bueno, yo quiero agradecer al ingeniero Eduardo Cofiño, Chiqui, cariñosamente, por invitarme el día de hoy, y también al doctor Ortega. Muchísimas gracias. Como ustedes ya conocen a Eduardo, en realidad me transmitió que en este afán académico lo que buscaban ustedes era tener una charla y resolver una serie de dudas respecto de una de esas reuniones humanas que se llama sociedades, ¿verdad? Que tienen un propósito obviamente económico, fundamentalmente económico, pero a lo largo del tiempo obviamente también tienen propósitos especiales. Y suele ocurrir también que en las sociedades, en esa organización humana, también a veces uno busca trascender económicamente también para la familia, porque al final de cuentas somos seres humanos que integramos una sociedad, un emprendimiento, y buscamos que la sociedad, que por cierto tiene una vida jurídica independiente a los socios, pueda permanecer en el tiempo y no solo tener éxito económico, sino que ese éxito económico pueda trascender en el tiempo. Y la verdad es que la experiencia nos dice que eso es posible no solo con las estructuras que la ley en los distintos países se nos dan, sino que también con organización. Al final de cuentas, uno también puede organizarse de tal manera y en tal forma que uno busca que esos propósitos se puedan lograr. Yo preparé, como es una charla, yo les pido por favor que en la medida de lo posible, si alguien tiene alguna duda, yo voy a ir tocando temas muy fundamentales, pero si alguien tiene alguna duda, pues puede levantar la mano y preguntar, y así vamos enriqueciendo la plática. Yo quisiera también incluso, ya me dieron una autorización especial de comentar en casos particulares como el de Cofiño Stahl, por ejemplo. Pero podemos en forma general hablar de algunos casos para que ustedes puedan resolver dudas sobre qué pasa con los socios, qué pasa con la sociedad, qué pasa con los descendientes de los socios, cómo uno se puede proteger en el tiempo y cómo uno y qué nos ha dicho la experiencia a través del tiempo sobre esto. Yo quisiera empezar solo para tener claridad con un tema muy sencillito. En cualquier legislación, sea Guatemala, que por cierto tiene un Código de Comercio de 1970, como otros países, no solo de tradición latina, sino de tradición anglosajona, existen dos naturalezas fundamentales de socios, miembros de una sociedad. Esos socios pueden ser personales, no sé si podemos sostener la gráfica para que no siga corriendo. Ahí está, gracias. Los socios pueden ser personales o pueden ser accionados. Yo me imagino que ustedes ya lo saben de inmediato, pero yo me voy a referir ahorita a legislación nacional, pero luego podemos pasar a algunas otras legislaciones, no solo del área, sino fuera. Pero me voy a referir en la diferencia fundamental entre una y otra. Los socios personales es una tradición latina, viene del sentido intuito persona, significa que yo me reúno con esta otra persona que quiero que sea mi socio y solo él. Es decir, que yo no puedo seguir este emprendimiento si esa persona no es mi socio. Tiene ese sentido, esa naturaleza del intuito persona. Obviamente esas sociedades personales, las aportaciones de los socios, monetarias obviamente, a veces de industria, que es el trabajo, no se representan en acciones. Y la participación de los socios es una participación, valga la redundancia, personal. Es decir, o Eduardo Cofiño es mi socio y yo su contrasocio, y el doctor Ortega, o no tenemos sociedad. Y si vamos a admitir a otro socio, tenemos que estar de acuerdo los que estamos ahorita en sociedad. Y si alguno de los otros desaparece naturalmente por la muerte, pues los que
quedamos vivos en la sociedad, tenemos que autorizar que los herederos o las personas que él haya podido desear que pudieran continuar con la empresa sean recibidos y autorizados como socios. Es decir, que las sociedades personales, por naturaleza, a veces están sujetas a un plazo. Incluso en el código antes de 1970 eso se marcaba más, pero igualmente en este de 1970, en el Código de Comercio, estas sociedades, porque los seres humanos somos mortales y estamos sujetos obviamente a una vida natural, estas sociedades son naturalmente adscritas a un plazo. Usualmente al principio uno decía, bueno, vamos a hacer este emprendimiento, esta empresa, este giro de negocio, y le vamos a poner un plazo para el desarrollo de estos negocios de 10 años. Terminados esos 10 años, nosotros los socios podríamos decir, sí, salió bien el negocio, seguimos otros 10 años más. Y el registro mercantil, que es el que inscribe, tenía que estar anotando las prórrogas del plazo. En Guatemala, las sociedades personales son la primigenia, que es la que por sentido natural maneja toda la naturaleza jurídica de estas sociedades, que es la sociedad colectiva, que es, se puede abreviar y compañía S.C, SC. Es una sociedad colectiva. La sociedad de responsabilidad limitada, que digamos para los efectos de experiencia en el mundo mercantil guatemalteco, las sociedades de responsabilidad limitada como sociedades personales es las que más se han oído. Todavía funcionan algunas en el medio guatemalteco como sociedades de responsabilidad limitada. Y al final, gracias, las sociedades de comanditas simples, que se abrevian y compañía S.C. Estas sociedades, como toda organización social, tienen su forma de organización y manejo de poder. Usualmente, por ejemplo, empezando por la colectiva, todos los socios pueden ser administradores o algunos de ellos. En la sociedad comandita simple hay unos socios que son los comanditados, que son los administradores, y los comanditarios, que lo que hacen es aportar, digamos, económicamente digamos, a la sociedad. Y en la sociedad de la responsabilidad limitada, que se puede resolver, que sean todos los socios administradores o delegar a uno o más socios la administración de la sociedad. En todas estas sociedades, como les indico, obviamente no hay acciones. Y por sentido natural, son sociedades que, como ustedes pueden ver, por lo menos por estatuto inicial, están sujetas a un tiempo que es el fenecimiento natural de los socios. Les voy a contar algo. Desde hace algunos años le hemos jugado un poquito al registro mercantil lo del caballo de Troya. Porque hay todavía vigentes algunas sociedades de responsabilidad limitada. Yo obviamente voy a conservar los nombres, pero lo que ha sucedido después de múltiples prórrogas del plazo entre los socios personales originales es que murió uno de los socios y mire, la verdad es que queremos trasladar toda la herencia de este socio que murió a una sociedad anónima. Entonces o una sociedad por acciones, y queremos que al que aprueben en la sociedad no sea una persona, sino que los socios supérstites decidan o resuelvan que el nuevo socio de esa sociedad personal sea una sociedad anónima. Creo que ustedes ya notaron el caballito de Troya ahí, ¿verdad? Se desnaturaliza un poquito el sentido, obviamente, de estatuto inicial de las sociedades personales, porque obviamente cuando uno ya pone, y si los socios así lo aceptan, a una sociedad anónima como socio dentro de una sociedad, por ejemplo, de responsabilidad limitada, obviamente ya el tema del intuito persona que les manifestaba desaparece, porque entonces quien sea accionista de esa sociedad a través de la sociedad va a ser accionista de esta sociedad de responsabilidad limitada. Eso está pasando. Hay algunas sociedades de responsabilidad limitada o sociedades personales a las que se les ha admitido dentro de sus socios sociedades accionadas. Eso ya desnaturaliza, a mi juicio, el tema de las sociedades personales, ¿verdad?
Y luego, por contrario sensu, vienen las sociedades por acciones. La verdad es que en el mundo moderno uno podría pensar que todas las sociedades o todas las empresas generadas por sociedades debieran ser accionadas. Uno piensa naturalmente cuando habla de una sociedad en acciones. Es un pensamiento casi inmediato. Sociedad, acción, ¿verdad? Sin embargo, yo les voy a decir que la experiencia en Guatemala es así. Las sociedades, tal vez muy al principio, digamos, del siglo pasado, las sociedades personales de responsabilidad limitada o alguna que otra colectiva, muy pocas de comanditas simples, se dieron en Guatemala. Muchas de ellas sobreviven incluso luego del nacimiento de 1970 y hasta la fecha. Pero la mayor parte de las sociedades en este país y fuera de este país son sociedades accionadas. ¿Y por qué? Bueno, porque permite naturalmente una vida útil de la sociedad, del emprendimiento, de ese negocio que se está desarrollando, no sujeto a la vida mortal de sus socios. No están naturalmente sujetas a un plazo. Tienen un plazo indefinido, porque obviamente el que tiene las acciones, que es un título de crédito, se transmiten cuando habían acciones al portador en Guatemala. Ahora me voy a expresar sobre eso. Pues por la mera tradición, el que tenía el título al portador era el accionista. Y obviamente desde 2012 para acá, la tradición de las acciones nominativas, porque todas las acciones de una sociedad del 2012 para acá tienen que ser nominativas, el que tenga el endoso de las acciones es el accionista. Y pues no está sujeto a esos temas naturales de las sociedades personales. Entonces es lógico pensar que las sociedades por acciones sean las más. Y así es en el caso de Guatemala. Las más son las sociedades accionadas. Y sobre todo, las sociedades anónimas. Yo las estoy poniendo aquí un tipo de sociedad por acciones también, pero que es muy poco usual, que es una sociedad hermana de la comandita, solo que esta se llama comandita por acciones. La diferencia entre una y la otra es que en la naturaleza del emprendimiento, algunos de los socios son necesariamente los administradores, digamos son los socios comanditados, y los que suscriben acciones y hacen aporte a través de acciones son los comanditarios. La diferencia entre una y otra es que aquí no hay acciones, aquí son aportaciones de los socios. Aquí sí son acciones, aquí hay acciones, solo que hay dos tipos de socios. Comanditados, que son los que pueden participar en la administración de la sociedad, y comanditarios, que solamente participan con su aporte en su acción. Y esa es su participación en la sociedad. Son poco comunes, realmente son muy poco comunes. Se las pongo acá porque, pues en efecto, las tenemos reguladas en nuestra legislación, ¿verdad? Bueno, partiendo de esto, que es bien básico, entonces entremos al punto que les llama la atención, porque aquí es donde se pone interesante. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Ahí está, gobierno de la sociedad. Bueno, ya les dije que en Guatemala desde el 2012 en las sociedades por acciones solo se pueden acciones nominativas, de tal manera que ha prevalecido el influjo de la legislación en todos los países del mundo para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Guatemala, cabalmente por eso, dio el paso y prohibió el manejo de las acciones al portador. En toda sociedad, ya una vez estructurada, ya sabemos que las sociedades accionadas son las más comunes. En toda sociedad, pues el gobierno de la sociedad tiene una estructura que aquí yo resumo. En las personales, las reuniones de socios se llaman juntas generales de socios. A veces uno por un criterio o por costumbre, uno habla de juntas generales para las sociedades accionadas, pero en realidad, desde el punto de vista legal, la asamblea de accionistas es el nombre correcto y propio para esa conjunción de todos los socios que son el mando más importante y político de una sociedad. Es el conjunto de socios.
Estos son los que pueden todo respecto de la sociedad. Entonces, en las personales se llaman juntas generales de socios, en las accionadas asambleas de accionistas. Hay obviamente de dos naturalezas, eso ya lo vieron ustedes, hay ordinarias y hay extraordinarias. Aquí la forma de organización obviamente es el voto. Hay mayorías particulares para ciertos puntos y hay mayorías extraordinarias para otros puntos. Eso es importante en el tema del voto político. Ahora, es también importante también que ustedes sepan que el régimen jurídico de las sociedades o de esa organización económica humana dentro de Guatemala tiene un artículo interesante que postula incluso un principio teleológico sobre lo que priva en el derecho o en la aplicación de las reglas de las sociedades, que es su régimen legal. El artículo 15 del Código de Comercio establece que cualquier sociedad se regula en principio por lo que dice su escritura constitutiva y para lo que no esté establecido por la ley. Eso es bien importante. Eso es un principio de derecho privado que dice lo siguiente: todos podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba expresamente. Es decir, que privilegia la organización, la forma en que nosotros deseamos organizarnos. A veces lo que sucede no solo en este país, sino en otras legislaciones, es que los abogados que participamos, aquí todos los abogados somos notarios, pero los abogados que participamos en el nacimiento de las sociedades, a veces lo que hacemos, porque nuestros socios, nuestros clientes llegan, mire, ¿cómo nos vamos a organizar? Ah, mire, yo les sugiero que así, asá, etcétera. Al final terminan siendo formas de organización muy comunes, que son las que regula el Código de Comercio. Pero yo quiero hacérselos ver porque en efecto, parte de solucionar todos estos problemas que son hoy día su preocupación, empieza a veces desde la constitución social. Los socios fundadores, así se llaman los socios que participan en la constitución de la sociedad, pueden, desde el inicio, regular específicamente tópicos que ellos deseen. No se da muchas veces, pero pueden hacerlo, legítimamente pueden hacerlo. ¿Cuál es su marco de acción? Bueno, todo aquello que no genere una renuncia a un derecho establecido, aun cuando esté en el Código de Comercio, pero que sea de naturaleza pública. ¿Qué es eso? Hay ciertas disposiciones en el Código de Comercio que generan un marco orgánico del que no podemos pasar. Digamos, imagínense, yo puedo ordenar una serie de regulaciones en el medio de esto, pero no puedo trascender ciertos derechos fundamentales. Por ejemplo, que la acción no sea transmitida por endoso, por darles un ejemplo. Verá, eso no lo puedo cambiar. Verá, eso no lo puedo cambiar. O el ejercicio del derecho preferente de suscripción de acciones, por ejemplo. ¿Saben qué es eso? Verá, digamos, cuando la sociedad aumenta capital, como estamos hablando, ahorita estoy hablando no solo de las aportaciones en las sociedades personales, sino en las accionadas. Si yo aumento capital y yo soy socio y que tengo del capital original un porcentaje, yo tengo derecho a suscribir el llamamiento de capital de acuerdo al porcentaje que yo tenga para no diluirme luego del aumento de capital en mi porcentaje accionario. Ese es un derecho, eso se llama derecho de suscripción de acciones, ¿verdad? Es un derecho preferente. Yo no puedo limitar ese derecho en esa forma de organización que yo quiera meter, ¿verdad? Son derechos como públicos, ¿verdad? De interés para todos los socios. Pero más allá de eso, yo puedo organizarme en la forma que yo quiera. Bueno, entonces están los socios y luego vienen obviamente las administraciones. Ya les hablé en las personales cómo es la administración y pues en el caso de las accionadas, que son las más comunes, es el administrador único o un consejo de administración, según sea una persona o un grupo de personas, que es un cuerpo colegiado, que es el consejo de administración. A estos miembros administradores o socios administradores se les llama directores. O consejeros, también pueden llamarse consejeros, pero se les llama directores. Y luego el otro órgano de poder dentro de esa organización social obviamente es la fiscalización, es la auditoría. Es decir, unos administran, otros no administran, sino que solo votan, pero tienen el derecho de fiscalizar que todo lo que ha hecho la administración lo esté haciendo bien. Y eso es un poder en la sociedad. Y ese poder lo ejercen en las personales, ya sean los propios socios, en la comandita por acciones tiene que ser por un grupo de auditores,
lo manda la ley. Y en el caso de las accionadas pueden ser también los propios socios o se puede contratar terceros, asesores, auditores, etc. Bueno, esa es la forma de organización. Ahora, podemos pasar a la próxima. Si son las reglas, vamos a decir, el concepto medular de las reglas, ¿qué hago o qué puedo hacer entonces yo a futuro para proteger a los socios minoristas, a los descendientes de los socios? ¿Cómo puedo yo realmente augurar un objeto social que va más allá del logro económico? Yo aquí lo estoy poniendo así. Obviamente uno se organiza en una sociedad fundamentalmente con un principio económico. Es decir, yo no voy a reunirme en una sociedad si no tengo un ánimo de lucro. Las sociedades mercantiles tienen naturalmente un ánimo de lucro. Tenemos un fin económico. Tenemos un negocio ubicado y queremos desarrollarlo y darnos por él, ¿verdad? Ese es su fin económico. Ahora, dentro de ese fin económico, vean, yo voy a hacer un deslinde, esto es personal, sobre el fin económico, pero hay dos fines fundamentales dentro de lo económico. El desarrollo de negocios de cualquier naturaleza. Pero a veces yo me organizo a través de una sociedad, no para el desarrollo de negocios fundamentalmente, como fin ulterior, sino que yo a veces quiero o busco una consolidación patrimonial, ¿verdad? O puedo tener los dos, pero digamos, a veces se organizan sociedades anónimas con el propósito de tener una consolidación patrimonial. ¿A qué se refiere esto? Yo voy a colocar una serie de bienes que he hecho durante mi vida, los voy a poner en esta sociedad y después les voy a repartir las acciones a mis hijos para que sean ellos accionistas de esa sociedad que tienen todos estos bienes, por ejemplo. Esa es una sociedad que tiene un principio de consolidación patrimonial. O un poquito más sofisticado. Yo voy a generar esta sociedad que a su vez es la accionista de este montón de sociedades y desarrollos para que a través de esta sociedad ellos puedan controlar todas las demás negocios que yo estoy generando, ¿verdad? Hay legislaciones incluso, y esto ya es parte de la charla, que generan un tipo de sociedad particular que no tiene otro propósito económico más que el de la consolidación patrimonial. Y eso en derecho corporativo se llama una fórmula de evitar asimetrías accionarias. Yo no sé si han oído ustedes ese término o no, pero la asimetría accionaria es cuando una organización económica fundada en una sociedad empieza a crecer. Pero empieza a crecer no solo a través de la sociedad, sino que empieza de las propias costillas de la sociedad a surgir nuevas sociedades anónimas, otras formas de organización para desarrollar negocios paralelos. Y entonces empieza a nacer un conglomerado de sociedades con un mismo grupo societario. ¿Me siguen? A veces suele ser que en la matemática, sobre todo porque los abogados somos malos matemáticos, nos sucede que después no podemos repartir las mismas acciones a todos en los porcentajes que es porque esta sociedad no tiene el capital que tiene que ser, etcétera, etcétera. Entonces eso se llama en derecho corporativo asimetría accionaria, porque las acciones no pueden tener decimales. Una acción es una, no es 1.325 de acción, no, es una acción. No se puede hacer ese tipo de... Entonces a veces a los abogados no nos salen las matemáticas. Y entonces cuando surgen estos desarrollos, que vieran que eso sucede muy comúnmente, empiezan las asimetrías accionarias. Yo lo miro hasta en las estructuras bancarias de Guatemala. A veces nacía de la propia costilla de los bancos, que antes solo manejaban la licencia, la estructura donde tenían los bienes, la estructura donde tenían el software, la estructura, etcétera. Y resultaba que al final, al recoger los pedacitos, al accionista del banco decía, mire, yo tengo una acción, pero del banco. ¿Y será que tengo una acción en la empresa o la sociedad que maneja y que es propietaria de todos los ATMs? ¿Y será que tengo una acción en la que es dueña del edificio? Tengo una acción, etcétera, ¿verdad? Y sucedía entonces que, no, fíjese que no, usted tiene una acción del banco. El banco es el que tiene la operación nada más, pero los bienes están en otro lado. Entonces ahí es donde empiezan los problemas, ¿verdad? Las asimetrías y la falta de transparencia. Entonces hay legislaciones que para evitar estos temas han generado una sociedad o una naturaleza de sociedades que son las que ustedes han oído como holding companies, ¿verdad?
En otros lugares se les llama sociedades sombría también, ¿verdad? Y entonces son sociedades que no tienen un fin de desarrollo de negocio per se, sino que lo único que tienen como fin teleológico de conformación es consolidar patrimonialmente acciones de otras sociedades para evitar las asimetrías accionarias. Y hay una en particular que a mí me gusta mucho, que son las sociedades de algunas otras legislaciones, sobre todo en las islas, por ejemplo, del Caribe, etcétera. NUI también. Hay algunas sociedades que tienen lo que se llaman sociedades espejo. Esas me gustan. Las sociedades espejo incluso no reparten acciones. Las sociedades espejo son sociedades que buscan este fin, pero lo hacen fácil. Porque entonces dicen, voy a referirme a ese banco del que estaba hablando, donde estaban los accionistas preocupados y tenían una acción del banco, tenían acciones en todo lo demás. Mire, fíjese que el banco tiene empresa de seguros, ¿tendré yo también una participación en eso? O qué sé yo, ¿verdad? Digamos, en el grupo financiero. El grupo financiero, por cierto, nació en la movilización financiera en el año 2003, pero digamos, estaban esas preocupaciones. Pues vienen estas sociedades espejo, que es una forma de resolverlo, que dicen, mire, yo reconozco como mi socio a todo accionista de esa sociedad. Por ejemplo, yo digo, mire, mi socio es cualquier socio del banco tal. Ese es mi socio. Y entonces esa sociedad es la propietaria de todas las demás acciones, de todas las empresas que han salido de ese banco. Entonces ahí sí ya puede tener seguridad el accionista de ese banco de saber que, en función de la sociedad espejo, con esta acción del banco, está representado en toda la corporación bancaria, ¿verdad? Son sociedades espejo. Yo se los estoy poniendo así rapidito para que ustedes lo vean. Y luego vienen las... Pero entonces en ese caso se aplicaría como un método para excluir a alguno de los socios. No, realmente no... Porque es que él no se entera de que se están generando participaciones. Yo diría más bien que no es un método para destruir a los demás socios, sino es un método para darle transparencia a todos los socios, sobre todo a las mayorías. Suele ser que en organizaciones más complejas, los socios minoritarios, los que no participan de la administración en sociedades accionadas, no se enteran muchas veces que incluso, por ejemplo, esa gran corporación tiene un montón de sociedades que tienen otros negocios y no se enteran. Y no hay manera que se puedan enterar porque, digamos, son organizaciones muy grandes. Este mecanismo más bien lo que hace es, para la tarea de este curso, es cabalmente proteger a las minorías. Proteger a ese grupo de socios que no tienen ni por qué cómo enterarse, pues. ¿Por qué? Porque entonces ese socio que no se va a enterar porque no participa en la administración, pero llega una vez al año a la asamblea ordinaria anual, sabe que por virtud de tener una acción del banco, en función de que hay una sociedad espejo que reconoce a su vez como accionista a todos los que tengan acciones de ese banco, él es accionista de esa sociedad espejo. Y entonces ya puede establecer que esa sociedad espejo es a su vez la propietaria, la accionista de todas las demás empresas de la corporación. Entonces es más bien un mecanismo. Las holding companies son cuando hay ya formas de organización más sofisticadas. Por ejemplo, voy a regresar a la banca. Por ejemplo, yo quiero manejar un grupo financiero, pero voy a tener dos negocios bien delimitados. Voy a tener el negocio, por ejemplo, de banca, que tiene una naturaleza típica, y voy a tener el negocio de seguros, por ejemplo. Que por cierto los europeos son famosos en el tema de bancaseguros, ¿verdad? Y entonces yo vengo y hago dos holding companies, porque entonces quiero delimitar el grupo accionario de una y de la otra, porque me parece que hay razones para separar el negocio de seguros con el negocio de banca, por ejemplo. Y entonces hago colgar del negocio de seguros todo aquello que está, digamos, o puede estar atado con el desarrollo del negocio de seguros, ¿verdad? Digamos, incluso talleres de una red en el caso de los seguros, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, luego están, después de estas formas o fines económicos divididos en esos dos planos, están los propósitos especiales. Está de moda desde hace bastante tiempo, y esto es un poco un influjo anglosajón, también usar las estructuras societarias a veces como un vehículo especial para el cierre de un negocio. Un vehículo especial para el cierre de un negocio. Ya hay negocios vivos, pero queremos cerrar
un negocio adicional, o estamos en el campo, por ejemplo, de los mergers and acquisitions, ¿verdad? Adquisiciones o fusiones por absorción o por consolidación. Y entonces yo me formo a través de una sociedad porque es el carro societario que hemos definido para poder cerrar el negocio. Y entonces tiene un fin, no de consolidación o de asimetría, sino un fin de cierre. Y a través del cierre de esa nueva sociedad, yo cierro un negocio, termino un conglomerado, cierro una fusión, etcétera. Perdonen que me vaya mucho a la banca, pero les voy a seguir hablando de la banca. Por ejemplo, tuvimos un tiempo en que en Guatemala habían muchos bancos y viene la modernización financiera y dice, miren, los bancos tienen que tener una fortaleza más grande y tienen que ser más robustos patrimonialmente, etcétera. Y entonces se da necesariamente, después de la modernización en el 2003, un efecto inmediato de fusiones y adquisiciones en ese negocio. Bueno, ahí está. La mayor parte de esos procesos se cerraron a través de este tipo de conformaciones, ¿verdad? Y entonces eso es un mecanismo o un objeto para reunirme en una sociedad. Bueno, entonces estos son los objetos de la sociedad. Ya con estos objetos yo me voy a permitir trascender los objetos que aquí ustedes han discutido. Eduardo me decía, mira, ¿cómo puede hacer uno para que en un emprendimiento, en una sociedad, un negocio que funcionó, yo pueda estar tranquilo como socio de que ni yo voy a perjudicar a la sociedad, y luego me voy a referir a eso, ni la sociedad me va a perjudicar a mí, o incluso que cuando ya vengan mis hijos tampoco perjudiquen el desarrollo del negocio? Y uno se pone a pensar, bueno, ¿y será que eso pasa? Pues pasa muchísimo. Las pasiones humanas están a la orden del día, ¿verdad? Las formas de pensar eso es parte de la naturaleza humana, ¿verdad? Eso pasa. Y en efecto, digamos, alguien como Eduardo, digamos, que ha vivido estructuras societarias ya añejas, más maduras, se da cuenta que a veces esas son las necesidades que uno pone. Ya no solo la necesidad económica de que el negocio marche bien y que haga buenos negocios, hayan buenos dividendos, que marche bien, que tenga buena reputación. No, ya nacen otro tipo de necesidades, ¿verdad? Nacen las necesidades de pensar, ¿cómo podemos hacer que la sociedad pueda trascender a estos problemas posibles de personalidades, de algún socio que se quiera aprovechar de los demás, de qué sé yo, ¿verdad? De cosas que suceden en el mundo real. Y es parte de la plática de hoy, ¿verdad? Entonces, sobre esto ya aclarado los objetivos, yo les digo, bueno, hay un objetivo más allá. Ese objetivo más allá ya no es un objetivo social, ¿verdad? No lo ven aquí, ¿verdad? Ese es un objetivo ya más personal, ya como yo como socio. ¿Cómo puedo hacer? ¿Verdad? ¿Cómo hago? Ahora, esas inquietudes no son solo de Guatemala, pues. Eso ha sido una inquietud de todos los accionistas, sobre todo de emprendimientos que han sido exitosos a lo largo de la historia, ¿verdad? Podemos pasar a la otra, gracias. Y uno incluso ha oído de lo que podía pasar, etcétera, ¿verdad? Y en estas querencias como socio, uno puede llegar a ser lo sofisticado que uno quiera. Y voy a volverlo a decir, uno puede llegar a ser lo sofisticado que yo quiera para lograr esos propósitos. ¿Me explico? Bueno, yo puedo hacerlo más sofisticado. Bueno, aquí está. La ley, en general, le da a los socios ciertas protecciones generales. Digamos, ahí el amigo me preguntaba, mire, con este tema de la sociedad espejo, entonces, ¿cómo? Bueno, miren, la verdad es que tanto en sociedades personales como en sociedades accionadas, y esta palabra separación solo aplica para la sociedad accionada, la ley le otorga a uno, pero por formas de organización que vienen de mucha tradición. Fórmulas ya incluso reguladas en la ley, estoy hablando de Guatemala y de otras legislaciones, fórmulas de que los minoristas se puedan proteger, ¿verdad? Proteger de las decisiones sociales. Ahora, aquí no tenemos que ser ingenuos. Obviamente las sociedades organizadas están regidas por sus mayorías. Estamos claros, ¿verdad? Entonces lo que diga la mayoría es democráticamente lo que hay que hacer, democráticamente, en el seno de la asamblea. Y bueno, entonces ¿cómo puede hacer un socio que es minorista y que no estuvo de acuerdo con ese voto, esa decisión de las mayorías, ¿verdad?
¿Qué puedo hacer yo para evitar que eso se haga? Si yo no estoy en contra de eso, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero votaron la mayoría y eso es lo que van a hacer. En el régimen general legal de este país y de muchos países, eso está regulado y en el caso de las sociedades accionadas termina en un solo hecho, un solo derecho, que es el de la separación. ¿Qué significa eso? El socio minorista lo más que puede hacer de la regulación, obviamente se puede organizar de otra manera para tratar de controlar y prevenir temas, pero si solo estamos con la regulación plena, sobre todo de este país, lo único que puede hacer el minorista es decir, mire, yo no estoy de acuerdo, pero entonces como no estoy de acuerdo voy a iniciar mi proceso de separarme de la sociedad para que me paguen mis acciones y me voy a ir. ¿Verdad? Nadie está obligado a estar en una organización económica a través de acciones o a través de personas si uno pues ya no está de acuerdo con el giro del negocio o con las decisiones que se están tomando en el negocio. Y entonces el primer derecho de las minorías es la separación. Es bastante básico. Pero la sofisticación, ¿verdad? Puede ser que uno diga, ay no, yo para separarme, ¿qué puedo hacer? No habrá otra alternativa, habrá otra circunstancia que puedo hacer. ¿Puedo yo agarrarme a un salvavidas para no tener que terminar yéndome o cómo me puedo organizar mejor? Bueno, entonces aquí surgen los demás que yo les estoy poniendo aquí. El primero, que también está regulado, digamos, en la ley, es el famoso pacto para el voto. Los grupos minoritarios se pueden hacer más sensibles si se organizan. Yo soy chiquitito, pero si me junto con este otro chiquitito y con este otro chiquitito y ya vamos juntando y vamos juntando, nos organizamos y entonces como somos socios individualmente considerados según un número de acciones, bueno, vamos a hacer un pacto para el voto. Vamos a hacer un pacto para el voto y todos vamos a votar en una misma línea. Y vamos a decir que nuestros valores y lo que nos inspira es esto y vamos a tomar decisiones de esta manera. Pero en las asambleas nos vamos a presentar unidos, con una sola voz y con un solo voto. Fácil, ¿verdad? Ya ustedes lo miran. El pacto para el voto es uno de los mecanismos para poderme proteger yo como minorista de estos temas. En el tema de los pactos para el voto hay sofisticaciones que aplican incluso no solo para las minorías, aplican para otras cosas. Hay empresas, por ejemplo, locales, digamos, hablemos de negocios locales, que tienen el influjo económico de empresas de fuera que son conglomerados más grandes y que tienen un grupo accionista, la sociedad local, pues bastante extenso, que no necesariamente controlan totalmente, pero tienen el miedo de que viene el pez grandote de Sudamérica o de Norteamérica o del Asia y se los quiere tragar. Y como entre los temas de las adquisiciones existen las adquisiciones hostiles, que no sé si ustedes han oído los famosos hostile takeovers, digamos, ¿verdad? Una de las fórmulas en que uno se puede proteger para que no lo adquieran a uno, sino sobre la base de por lo menos ciertos consensos, es también hacer pacto para el voto. Y no solo de minorías, sino para tratar de protegerse. Muchas empresas en Guatemala lo han utilizado para eso. En los procesos económicos regionales de adquisición hay varias empresas de distintos giros de negocio que se han organizado a través de pactos para el voto para evitar un propósito especial, que nos adquieran hostilmente. Y si nos van a adquirir va a tener que ser bajo estos presupuestos, estamos todos unidos y entonces todos votamos para esos tópicos de esta manera. Y ahí está el pacto para el voto, ¿verdad? Está claro ahí. Bueno. Luego, también pueden haber estructuras para propósitos especiales. Las sociedades que tienen un poder económico, sobre todo si crecieron, hay un tema inmediato ahí que surge y todos están interesados, o algunas personas o muchos están interesados en el poder político de la sociedad. Quieren realmente participar en las decisiones políticas de la sociedad. Y es más, la quieren manejar. Tal vez no tienen el 100% de las acciones, pero quieren manejarla, ¿verdad? Y entonces dicen, bueno, ¿y cómo podemos manejarla? ¿Y cómo podemos garantizarnos que la vamos a manejar en el tiempo? No obstante que hay otro grupo accionario que no se ha organizado, pero que ahí está. Entonces, ¿cómo podemos hacer que este grupo accionario, que sí controlamos, que sí administramos, etcétera, la podamos controlar en el tiempo y que la sociedad tenga este giro?
Miren, eso se puede oír muy terrible, ¿verdad? Pero incluso hasta los romanos lo tenían, ¿verdad? Digamos, los romanos en forma de organización, cuando querían desarrollar el imperio, no, tengamos aquí un emperador y seamos dictadores y vamos a ir para allá. Y ahora vamos a ser democráticos, entonces ahora tengamos senado y pues ahora nos tenemos que entender democráticamente. Uno y otro tienen resultados diferentes. En el plano económico también. En las empresas muchas veces, a veces esos elementos dictatoriales de crecimiento se tienen que dar para que la empresa crezca. ¿Verdad? A veces sucede así, porque a veces cuando uno pasa muchas decisiones y a veces sucede que no vamos a ningún lado, pues hablamos de todo, nunca se decide nada y nunca vamos a nada. Y entonces la sociedad ahí se queda, ¿verdad? Entonces, dentro de las estructuras de propósitos especiales, pues pueden formarse ya no temas solo como pacto para el voto, donde son las personas accionistas que lo firman, sino que pueden formar estructuras que se organizan para controlar a la sociedad hacia los propósitos del grupo X que la está administrando. ¿Me están siguiendo? ¿Verdad? Entonces, yo me puedo organizar aquí en estructuras a través de otras sociedades, etcétera, de tal manera que el grupo accionista, digamos, diga, bueno, mira, el accionista de la sociedad ahora no va a ser ni tú ni yo, no, va a ser tal entidad. Y en esa entidad vamos a participar nosotros a tomar decisiones de qué vamos a ir a decir en la sociedad grande, pues, y cómo vamos a ir a votar sobre esos propósitos, y sobre qué consejero vamos a ir a votar, sobre qué circunstancia vamos a ir a votar, etcétera, ¿verdad? Y esas formas se dan, ¿verdad? Entonces hay estructuras de propósitos especiales. Yo referirme a Cofinio Stal, eso sí va a estar ahí, pero en Cofinio Stal hoy por hoy hay dos holdings, uno es el mayoritario, el otro es un holding muy fuerte, y hay un grupo de socias que son 4 hermanas que no están organizadas. Ellas siguen siendo individuales. Obviamente están en una desventaja tremenda en la toma de decisiones, reciben los dividendos que corresponden y tal, pero ellas no pintan nada. Primero porque no están organizadas y segundo porque aunque se organizaran tienen un 8%, o sea, no son nada. Pero para que vean hacia dónde va este tipo de cosas, ¿verdad? Ok, entonces ya que Chiqui nos dio ahí con la autorización debida el dato de un caso particular, pues eso sucede y no solo se da común, ¿verdad? Y sí. Cuando dice que no son nada, es porque no tienen ningún propósito especial. No, al decir que no son nada se refiere al poder político. Pero si ustedes no tienen el 8, por muy mínimo que sea, son algo. Sí, son accionistas. Reciben dividendo. ¿Puedo decir que son algo que tienen que hacer? Lo que pasa es que aquí estamos un poquito más allá del dividendo. Digamos, aquí estamos hablando del... ¿Se acuerdan cuando puse la forma de organización de la sociedad? Aquí estamos hablando del poder de administración, del poder político de las decisiones económicas en el entorno de la sociedad. ¿En qué vamos a invertir? ¿Qué nuevo negocio vamos a abrir? ¿Cuál va a ser el nuevo emprendimiento? Bueno, ¿cuánto vamos a proponer de repartir dividendo? Etcétera. Todos los temas de decisión. Las decisiones son lo que representan el poder político de una organización humana como una sociedad. A veces es importante ser socio, pero sobre todo tener poder político. Entonces cuando, digamos, aquí Eduardo se refiere, mira, es que no son nada, no es que no sean nada, ellas tienen su dividendo y tienen pues los derechos de minoría que tienen cualquiera, pero bajo estas estructuras lo que pasa es que ya la dirección de los negocios está organizada de tal manera y en tal forma, que es el propósito de esta charla, que aun cuando los socios personales que formaron esa organización están organizando para que sus descendientes, sí, esos descendientes que se organizaron en esa estructura para manejar el control político de la organización, puedan seguir manejándolo en el futuro. No sé si me estoy explicando. Y ahí vamos a pasar a los otros objetivos aquí. ¿Sí? En este caso, si ellas fueran asesoradas debidamente y se estructuraran y se organizaran, podrían tener... Claro, las sociedades son vivas, ¿verdad? Las sociedades son vivas, obviamente depende un poquito de la complejidad del crecimiento de los socios, ¿verdad? Porque las sociedades, por ejemplo, y voy a mentir, ¿verdad? Casi todas las sociedades son de origen familiar, los negocios familiares
Así es, ¿verdad? Digamos, los emprendimientos muy raramente no lo es así. Y aquí en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Pero luego se van haciendo grandes y complejas y viene 1, 2, 3, 4, 5, 6 generaciones. Bendito Dios, ¿verdad? Pero ya son no los socios originales. Es un grupo, incluso empezaron 4 y después no caben en este salón. Y todos con pensamientos diferentes, ¿verdad? Y tal vez ni siquiera con deseo, incluso directo, de intervenir en la empresa, porque lo único que hacen es recibir su dividendo al final del año, ¿verdad? Entonces, pero la verdad es que las sociedades son vivas, son formas de organización vivas y todo es posible. Todo es posible. Aquí lo que estábamos viendo es cómo uno va protegiendo, ¿verdad? Pero ya me voy a quitar el interés económico y el interés de poder, del control, y me voy a trasladar a un interés que me trasladó Eduardo, que era también importante para los efectos de esta charla, que es el interés de un socio que participó en segunda o tercera generación de un negocio próspero, un negocio usualmente familiar, y dice, bueno, ¿y yo qué puedo hacer para no ser yo un elemento, contrario a los intereses de la sociedad, por intereses personales? Y 2, que mis hijos tampoco lo sean. No solo que me sucedan en el tema político y societario, sino que tampoco sea un obstáculo para el desarrollo de los negocios de la sociedad. Yo les voy a hablar, por ejemplo, yo sé que aquí no hay algunos colegas abogados, pero hay un parqueo enfrente del Centro de Justicia donde está la Corte Suprema de Justicia y tal vez ustedes han pasado alguna vez por ahí o tal vez, bendito Dios, no. Pero hay un parqueo, o suele haber un parqueo ahí, que ya está constituido, digamos, organizacionalmente, pero se les fue de las manos a los sucesores, porque nunca se organizaron. Y entonces fue de tenencia personal, de personas individuales, y me estoy retrotrayendo otra vez al tema de la consolidación patrimonial. Y bueno, fallecieron, no dejaron testamento, eran otros sucesores, y luego otro y otro, y son copropiedades, pues, ¿verdad? Y luego, cuando uno llega de tercera o cuarta generación, no resuelto no sé cuántos procesos anteriores, a sentarse, bueno, ¿y qué vamos a hacer con el parqueo? No se puede hacer nada porque no nos ponemos de acuerdo y no está resuelto ni siquiera el tema legal. Y eso pasa. Y eso pasa, ¿verdad? ¿Cómo lo elimina uno? Pues a través de organizarse, ¿verdad? A través de una sociedad puede uno organizarse. ¿Cómo funciona en este caso, licenciado, la participación del protocolo familiar? En el protocolo, eso es lo que quería yo abordar ahorita. Digamos, cuando uno ya tiene intereses de ese tema, yo les comento que aquí uno puede ser lo sofisticado que uno quiera, ¿verdad? Esto es como cuando uno quiere otorgar testamento, que yo puedo ser lo sofisticado que yo quiera o puedo ser bien simple. Y les voy a mencionar que en ese propósito, aunque sea societario, es un propósito personal, individual. Y las soluciones están aquí, se las he resumido así. Ya sea en Guatemala, el derecho es local, ¿verdad? Eso se los digo. Digamos, el derecho en Guatemala no es el derecho de El Salvador, ni de Honduras, ni de... Les menciono, Confederación de Estados como Estados Unidos, que es un grupo de estados sujetos a una unidad política, que es una confederación de estados. Yo me voy al estado de Alabama y no es lo mismo que me vaya a otro estado, pues a California. Y las reglas, no federales, pero las reglas de derecho aplican para un estado y para otro. Si yo quiero litigar en corte en California, me tengo que presentar a la Corte de California y ahí tengo que hacer mi varios examen y que me acepten en la Corte de California. Y es diferente lo que voy a aplicar de Alabama, por ejemplo, o Georgia, o lo que sea. Bueno, entonces, en este tema yo les pongo que las soluciones pueden ser locales. Al decirle locales, obviamente, como estamos en Guatemala, me estoy refiriendo a Guatemala, ¿verdad? O extranjeras. Hay países que se dedican incluso hoy día a vender estatutos jurídicos o formaciones jurídicas o contratos jurídicos o figuras jurídicas para resolver problemas de esta índole alrededor del mundo. Incluso, no sé si ustedes han oído la palabra offshore. Una sociedad offshore. Yo me recuerdo cuando empezaban el tema de las sociedades offshore, que por cierto no solo era Panamá, sino otros, las que habían unas islas que hasta desaparecieron, ¿verdad? Pero que ofrecían este tipo de sociedades. Se les llamaba offshore porque las primeras legislaciones que empezaron a ofrecerlas como un artículo para los abogados que andábamos en estos temas de disposiciones de esta índole, son sociedades hasta la fecha
que tienen como propósito organizar este tipo de cosas, pero que no pueden operar en el país del que son nacionales. Todas las sociedades tienen una nacionalidad, ¿verdad? Entonces, esas sociedades incluso no pueden operar económicamente dentro del país que las genera o de la legislación que las produce, pero ofrecen soluciones para otras legislaciones. Y se les llama offshore porque los primeros países que empezaron, recuerdo era del Commonwealth británico, casi todos los países, el tema del derecho anglosajón, estas son figuras un poquito más típicas, y entonces empezaron a ofrecerse en islas, y entonces se llamaba sociedades offshore porque estaban fuera del litoral, ¿verdad? Fuera del continente, entonces son offshore, ¿verdad? Obviamente ahora hay países ubicados continentalmente que tienen eso, como Panamá, que yo creo que después del canal el Producto Interno Bruto más importante obviamente son estas soluciones jurídicas. Bueno, pero entonces tenemos, la primera son las disposiciones testamentarias. Esas son las naturales. De esas no me voy a detener porque creo que todos entendemos más o menos qué es un testamento. Hay que pagar impuestos, obviamente están sujetos a una condición natural que es la muerte del testador. Si no ha muerto el testador, el testamento no tiene efectos, surte efectos hasta la muerte del testador y obviamente son absolutamente revocables, no son escopetas de un solo tiro, ¿verdad? Yo lo puedo revocar cuantas veces quiero, había gente que le encantaba hasta jugar con la revocatoria de sus testamentos con sus descendientes y esa es una fórmula que no voy a entrar a conocer. Pero, ¿qué otras hay? Miren, en Guatemala tenemos una linda legislación de fideicomisos. El fideicomiso es un contrato, pero por una ficción legal, así se le llama a veces, no es una persona jurídica independiente de los que lo conforman. Por una ficción legal puede ser sujeto de impuestos para el fiscalizador, en este caso la SAT, en el caso nuestro. Y la verdad es que los fideicomisos, aunque es una figura anglosajona de derecho, en el derecho latino habían formas originarias parecidas en Francia, por ejemplo, en el derecho de origen francés, pero esta es una forma anglosajona típica, el fideicomiso, el trust, ¿verdad? Y en Guatemala tenemos en el Código de 1970 una linda legislación. Y les digo linda porque no es muy limitada. Hay otras legislaciones latinas que no tenemos por naturaleza la figura del fideicomiso dentro de nuestras legislaciones que la limitan legalmente. En Guatemala no. En Guatemala podemos definir los fideicomisos que querramos. Es más, hay un fideicomiso de garantía que no viola derechos constitucionales de defensa porque se define como fideicomiso de garantía. Esto no es tópico de este curso, pero digamos la fórmula del fideicomiso es una fórmula fabulosa porque en el fideicomiso yo puedo ser bien sofisticado de qué quiero hacer. Digamos, yo, obviamente, ¿quiénes integran ese contrato? Pues el fideicomitente, que en este caso va a ser el socio, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el patrimonio fideicometido? Pues naturalmente las acciones o el grupo de acciones de sus conglomerados sobre los que tienen interés, no solo patrimonial, sino de desarrollo económico. ¿Y quién es el fiduciario? El encargado de llevar a cabo el encargo fiduciario, pues un banco, una institución bancaria. O sea que tiene esa transparencia, ¿verdad? ¿Y quiénes van a ser los fideicomisarios? Pues los que se van a beneficiar del fideicomiso. ¿Y cuáles van a ser los objetivos? Los que ponga el fideicomitente, ¿verdad? Algo así como el testador, ¿verdad? El fideicomitente. Entonces yo puedo hacer, esto es como el arte, ¿verdad? Yo puedo hacer el cuadro que yo quiera, ¿verdad? Yo puedo abstraerme y pensar, yo no quiero que mis hijos vayan a ser consejeros o directores o miembros del directorio de la empresa, sino hasta que tengan 35 años con 8 meses. ¿Verdad? O lo que yo quiera. Y yo lo voy disponiendo. Y entonces el fideicomiso es una de las fórmulas típicas. En el tema de los fideicomisos les comento que por experiencia hay de dos tipos. El típico contrato, en Guatemala incluso hay algunos que ya lo llaman fideicomiso de planeación patrimonial. La banca incluso los comercia, no solo aquí, en el mundo. Acuérdense ustedes con Aristóteles Onassis, ¿verdad? Digamos, el griego se organizó y fue famoso su fórmula de organización sobre sus querencias particulares de evitar una serie de cosas con sus hijos, pero obviamente quienes se los promovieron fueron los bancos, los que ganaron ahí fueron los bancos son los fiduciarios, son los ejecutores del plan, ¿verdad? Y obviamente tienen ganancias sobre el proceso. Pero digamos en Guatemala tenemos una experiencia bonita porque fuera de la sofisticación de un fideicomiso de planeación patrimonial en donde yo voy a dictar las reglas que yo quiera, las que se me antojen, obviamente con la adecuada asesoría.
Existen unos que no son tan sofisticados, pero son muy, muy adecuados. En el derecho anglosajón hay, por ejemplo, varios tipos de trust. Este es uno que manejaba mucho en Suiza y es muy simple. El fiduciario solo recibe las acciones con endosos en documento aparte. Los títulos de crédito permiten pegar el documento aparte a la acción. Y entonces él indicaba en ese documento aparte ya de una vez quiénes iban a ser sus beneficiarios. Y entonces le entrega al banco un sobre. Que dice, mire, cuando yo no esté, esto se lo entrega a mis hijos, a los beneficiarios o a quienes estén ahí, y le entrega sus acciones. Y cada uno va a ser accionista de un porcentaje. Y los dejé siendo socios de una sociedad en la conformación que esté, ¿verdad? Y es muy simple. Y la puedo cambiar en cualquier momento, etc. Pero de ahí, digamos, yo sí puedo tener regulaciones bien sofisticadas, localmente, como el caso de los fideicomisos. Pero también tenemos, los fideicomisos pueden ser también fuera de Guatemala. Uno podría constituir un fideicomiso fuera para disponer temas, eso es válido. Lo único es que a veces hay que cuidar un poquito los enlaces de las legislaciones para ver si son compatibles, y ahí es donde el abogado tiene que participar, ¿verdad? Para ver qué es posible, qué no es posible sobre derecho público. Y hay una en particular que Eduardo le quería que discutiéramos, y perdonen que ya llegué hasta el último punto, tal vez el medular al final, ya cerca de la hora, que son uno de esos puntos que se inventaron los panameños, hay en otras legislaciones también, son las llamadas fundaciones de interés privado. Las fundaciones de interés privado son organizaciones para disponer cabalmente estos puntos, solo que a diferencia del fideicomiso, la fundación sí tiene personalidad jurídica propia. La fundación es una persona jurídica. Dependiendo de qué legislación yo quiera definir, digamos, tienen sus prerrogativas. Yo puedo definir, por ejemplo, NUI, Panamá y otras islas. Y yo puedo decir, bueno, en la fundación yo puedo establecer etapas de mi consolidación accionaria en varias empresas. La etapa en que estoy vivo, la etapa en que estoy vivo y me enloquecí, porque soy mujer y me consigo un buen novio a una buena etapa, o soy hombre y me consigo una buena novia, etcétera, y me quiero proteger de eso porque creo que puedo ser débil. Y la etapa en que ya no estoy vivo, ¿verdad? O incluso la etapa en que, fíjese que sí estoy vivo, pero me quedé en estado vegetativo un par de meses y después ya regresé. O puede ser que me quede más tiempo. ¿Y qué pasa con los negocios si yo estoy en un hospital conectado a aparatos? Pues aquí lo puedo regular. Yo puedo regular todo eso aquí y también en un fideicomiso, pero lo puedo regular. Y yo puedo establecer, bueno, miren, la verdad es que una de las cosas que yo me quiero proteger para no afectar a la sociedad es que yo me puedo volver loco, pues, y la verdad es que voy a hacer un elemento de disociación o lo que sea. Y la verdad es que yo quiero que si eso me pasa, que me analicen 3 hospitales para ver si clínicamente estoy estable o verdaderamente sí perdí la chaveta, pues, ¿verdad? Completamente. O tal vez locuras más o menos entendibles. Fíjese que yo había pensado que mis hijos eran los que tenían que tomar como tercera, cuarta, quinta generación el negocio, pero sucede que yo me conocí a una mujer divina en la última etapa de mi vida y bueno, pues de repente me volví loco y quiero dejarle a ella todo, pues, ¿verdad? Pero yo ahorita que estoy pensándolo bien y que no la he conocido, porque primero Dios tal vez no la conozca, pero de repente la conozco y me conozco de mis debilidades, entonces mejor ahorita me anticipo y digo, no, si me pasa eso, que yo pueda decir hasta tal monto. Y todo lo demás, mis hijos están protegidos, pues. Y yo sé que mis hijos llevan una mística para seguir con el negocio y no va a entrar una persona que no tiene ningún interés en que la empresa siga o no siga, si está, si no va, si la compran, si no la compran. ¿Me explico? Y entonces eso, o ese conjunto de cosas, o ese conjunto de eventos, pasiones humanas, al fin, se pueden regular perfectamente. Ya sea en un fideicomiso, local o fuera de Guatemala, en cualquier legislación, obviamente con los detalles de poder afinar detallitos legales. Y las fundaciones de interés privado, que son personas jurídicas que tienen esos propósitos, ¿verdad? Y ayudan a manejar, digamos, adecuadamente
pensamientos, filosofías, querencias que buscan cabalmente no dilapidar el patrimonio o la participación accionaria, sino que incluso también pues hacer o permitir que la sociedad viva. Ahora, si ustedes se dan cuenta, y rapidito se los digo, puede ser que no todos los socios estén pensando en eso. Tal vez no todos los socios son tan previsores, ¿verdad? O están pensando tan sofisticadamente. Pero en las otras formas de organización que yo les dije, puede ser que yo me obligue a tener que otorgar ciertas cosas para garantizarle a mis socios. No sé si me estoy explicando. Garantizarle yo de antemano a mis socios que eso ya está contemplado. No te preocupes, mira, yo sí soy un poco medio loco, pero ya lo otorgué. Ahí está, mira, ya. Y ya tiene, y es un paso de un tiro y ya lo firmé y ahí ya está, yo ya estoy casado con eso, ya no puedo tirarme para atrás, así que tú que eres mi socio, ustedes que son mis socios, tranquilitos, porque yo ya vacuné las circunstancias futuras y ahí está la forma de organización. Y los otros socios igual. Entonces, ¿qué es lo que logra uno con eso? Bueno, logra... Voy a poner un ejemplo. Yo tengo 7 hijos. Entonces, a uno de mis hijos le va a quedar una parte de la herencia, ¿correcto? ¿Qué pasa si él se muere y la mujer se casa con un hijo que le quiere quitar todas las fichas? Perdonen la palabra, pero suele suceder. Suele suceder que se quedó viudita la otra, tiene las fichas del marido y viene un vividor y le roba todo el patrimonio. ¿Y quién educa a mis nietos? ¿Quién paga los colegios de los nietos si la otra se volvió drogadicta y se fue como el otro a las Bahamas a vivir con el dinero de mi hijo? Todo eso está determinado. Llevamos casi 2 años trabajando en la fundación. Tenemos un asesor español que no es abogado, pero a eso se dedica en todo el mundo, que nos ha estado dando asesoría, y mis otros socios de Confín Hostal, del grupo en el que yo estoy, del holding en el que yo estoy, los demás a saber, ojalá lo hicieran también, lo están haciendo individualmente, pero digamos para Fitos Arabia, tienen 3 hijos, se ve fácil pues no vivir 3. Yo tengo 3 familias, 3 diferentes familias, ¿ya? ¿Y cómo hacer para que, o sea, es interesante porque existe la figura legal y existen los expertos, que no solo conmigo lo ha hecho, aunque él mismo lo ha hecho, en tu caso pues sí es un poquito más complicado, digamos, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa con mi hija Susana que no va a tener hijos? ¿A quién le va a quedar su dinero? ¿Entre todos los hermanos nada más de verdad? ¿O entre todos los otros? Y si eso pasa, entonces vas a crear una división, porque estos van a tener más. Y realmente pues, la asesoría de Eduardo ha sido fundamental y llevamos prácticamente 2 años reuniéndonos cada 15 días. Y viene el español que nos asesora a todo el grupo y no lo hemos terminado. Ahora, el propósito, perdón que interrumpa, el propósito, digamos, hay propósitos personales, ¿verdad? Muy, muy especiales, ¿verdad? Pero para los efectos de la sociedad, digamos, uno puede ser tan sofisticado a decir, bueno, nosotros somos el grupo de socios que estamos manejando la empresa, la hemos llevado al éxito, estamos creciendo, queremos que eso sepa, pues uno no puede ser eterno tampoco, pues ni predecir mucho el futuro, pero en lo posible quisiéramos que esto se mantenga bastante más tiempo, pues, y que la sociedad se mantenga integrada y que los hijos que participen en el directorio sean gente que se ha preparado en ciertas áreas, por ejemplo, que no sea alguien, yo soy familiar, entonces yo voy a ser el gerente general. ¿Y usted qué sabe de gerencia general, por ejemplo, verdad? Estoy hablando de propósitos económicos de la sociedad. Eso se regula ahí también, ¿verdad? Entonces, como que tiene sentido dentro de una fórmula de organización y en el sentido de cualquier buen socio, como buen vecino, el pensar, mira, esos son pensamientos válidos para todos, para los efectos de pensar que lo que queremos es que la empresa viva el mayor tiempo posible de forma exitosa. Y entonces, para en vez de heredar un problema, heredemos un éxito. Y dejemos que esta estructura económica funcione en el tiempo mucho más. ¿Cuánto tiempo? Pues tampoco uno puede, ¿verdad? Pero sí ayuda. No sé si tienen alguna duda, yo me excedí un poquito en el tiempo, pero aquí estamos a la orden. Solo tal vez como una aportación sería que lo que se busca es lograr que sea un sistema independiente y que no sea ninguno de los miembros el punto clave o esencial, porque hay muchas empresas que han quebrado por eso. Que a veces el papá piensa de una manera, vienen los hijos y han
fraccionaron la empresa y una vez que la dividieron se acabó y ya es cuestión de tiempo para que se acabe. Pero qué bueno que menciona el tema, porque esto ayuda a que la filosofía del fundador, digamos, a mí me decía algo Chiqui, yo le digo cariñosamente Chiqui, ¿verdad? Pero hay uno de ser humano genera máximas, ¿verdad? Abuelo millonario, hijo rey y nieto mendigo. Así es. Lo que se busca aquí es que si la filosofía del fundador que hizo exitosa la empresa, que generó, digamos, las líneas fundamentales, las columnas vertebrales de un negocio que es exitoso y que puede seguir siendo exitoso en el tiempo, permanezcan como filosofía en sus hijos, aunque ellos no compartan esa filosofía. Y entonces así es como uno lo logra meter al ruedo. Y entonces lo que va a prevalecer son esas filosofías, esas reglas del negocio para que el negocio no se pierda, ¿verdad? Y que vengan los hijos, como usted menciona, vendamos aquí, vendamos allá, dividamos aquí, ¿no? ¿Me explico? Sino que el sentido del fundador o de los fundadores se pueda sostener en el tiempo un poco más. Porque como Ford también ahorita, por ejemplo, viene el famoso Bitcoins, que Ajá. es algo parecido a lo que le sucedió a Kodak, ¿verdad? Que por no querer migrar a la tecnología, ellos dijeron, no, siempre va a haber camaritas con rollos y una empresa multimillonaria en dólares se queda sin nada, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, ahorita vienen los cambios esos tecnológicos muy fuertes y muy drásticos que son de la noche a la mañana, ¿verdad? Sí. Que digan, cambiando la moneda por un Bitcoin y todos... No son camisas de fuerza, no son camisas de fuerza, digamos. Sí. Sí, digamos, estos no suelen ser camisas de fuerza, por eso es que entran más asesores, ¿verdad? No solo nosotros los abogados, ¿verdad? Porque que sabe uno de los negocios a veces, ¿verdad? Tampoco nadie tiene una bolita de cristal, ¿verdad? Pero no se vuelven camisas de fuerza porque esas decisiones a tiempo, que son decisiones empresariales a tiempo, sí es libre de tomarse, ¿verdad? Digamos, obviamente con las filosofías generales de la empresa. Aparte de que muchos dicen que se puede corregir o se puede hacer otros cambios. El problema es que el Bitcoin está limitado a una cantidad de monedas y el que las capture pues va a tener opción a hacer ese tipo de comercio o ese tipo de sociedades, ¿verdad? Sí. No tenga Bitcoins, o sea, se queda en el formato antiguo y no va a poder migrar. Sí. Pues no sé si. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Los costos son importantes, ¿verdad? Porque una condición es antes de que fallezca el socio y otra es cuando haya fallecido. ¿Cómo diferenciar? Los costos, dice usted, de la organización o de... Fíjese que aquí es donde se vuelve esto todavía más atractivo. Esto es como aquellos paquetitos que vienen con un montón de detallitos. Estos temas pueden tener planeación fiscal importante. Entonces, en los procesos estos, cuando uno migra de una estructura testamentaria a una estructura de este tipo, mira que, si no, pregúntenle aquí a don Chiqui, digamos, se encuentran bastantes planeaciones fiscales adecuadas, no evasiones, planeaciones fiscales adecuadas y ayuda, porque realmente no, digamos, lo que se quiere no solo es brindar seguridad, mantener filosofías, sino que la transmisión sea simple y que pague los impuestos que deba pagar según la estructura del acto o contrato que se haya definido. Esto es empresarialmente, pero a muchos nos ha pasado en el campo personal, que fallece el padre y queda prestada una propiedad, y a veces uno por el dolor de haberse ido el familiar, hasta mucho tiempo después empieza a hacer el trámite y es más costoso, ¿verdad? Sí. A un lado y llorar después y hacer el trámite. Si usted se refiere a eso, sí. Esto es mucho menos costoso tradicionalmente y por experiencia que, no solo en tiempo, sino en dinero, ¿verdad? Que lo tradicional. El no hacer nada, no organizarse, dejar el tema a un proceso testamentario intestado, ¿verdad? Que no hay ni siquiera testamento, o testamentario cuando lo hay, pero es obviamente esto mucho más económico y rápido en el tiempo. Solo una duda, hablando de los testamentos.
¿es mejor dejar en un testamento una propiedad o donarla? Es que me entra la duda de que si uno la dona. La diferencia entre una y la otra es que el testamento tiene una condición necesaria para que tenga validez, que el testador haya fallecido. La donación es un acto de transmisión, igual que el testamento, solo que no está sujeto a esa condición. Hay dos tipos de donaciones en esta legislación. Donación entre vivos o donación luego de muerto, ¿verdad? Digamos que se vuelve un legado. La donación entre vivos, que es la que define el Código Civil, es un acto de transmisión típico, está grabado por el IVA. Y es un acto de transmisión definitivo. Es decir, el que lo otorga ya se despojó de la titularidad del bien. Ya no lo puede retrotraer, sino por causas específicas, de ingratitud o ciertas cosas que define la ley, ¿verdad? Pero de entrada se despojó del bien. Licenciado, esa donación entre vivos, no, por ejemplo, si yo les dejara una donación entre vivos, las cosas a mis hijos, ahí las esposas no tendrían injerencia. ¿Perdón? Las esposas no tendrían injerencia en ese dinero. Ah, por supuesto. Mire, es que aquí le voy a contar. El matrimonio es un contrato. Y entre sus consecuencias también hay consecuencias económicas, no solo las otras consecuencias, ¿verdad?, que hay que vivir, sino que tiene consecuencias económicas. Y eso está regulado de conformidad con el régimen económico al que uno se sujeta. Y dependiendo de ese régimen, pues obviamente hay incidencia económica para la esposa o no, ¿verdad? Entonces, en Guatemala hay, digamos aquí, como nos hemos sofisticado, ahora está de moda también los famosos prenups, ¿verdad? En Guatemala, las capitulaciones matrimoniales, igual que las sociedades, uno las puede definir como uno quiera. Muy pocas parejas. Yo, por cierto, tengo buena mano. Cuando he casado no hay mucho divorcio. Pero así que se los advierto de una vez. Pero en el tema, digamos, del régimen económico del matrimonio, uno podría elegir un régimen particular y hacer un contrato de esos hasta que salen en las películas, ahí de como uno quiera. Y esa es la capitulación matrimonial que uno firma. Ahora, usualmente uno en Guatemala, como no es tan metido en esos temas, hay excepciones, uno se casa y si el abogado es bueno, le explica a uno un poquito más el tema del régimen económico y entonces le dice, mira, la legislación guatemalteca te da 3, uno es comunidad absoluta de bienes, otro es separación absoluta de bienes, y si no decides cuál es comunidad de gananciales o eliges el de comunidad de gananciales y cada uno tiene su efecto económico.